Sí, sí. Entonces, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la destilación azeotrópica a partir de un artículo científico de investigación. Mi grupo está compuesto pues de Andy Michelle Cárdenas, Daniela Quiroga y quien les habla, Laura Jimena Pastor. Entonces, como artículo tenemos la comparación de la destilación extractiva y la destilación por oscilación de presión para la separación de la acetona y el cloroformo. En este artículo se busca conocer los diferentes métodos de destilación para separar un azeótropo que es mezcla de dos compuestos que tienen puntos de ebullición parecidos o características similares, lo que hace que sea difícil pues esta separación. En este caso es la separación de acetona cloroformo, las cuales tienen temperaturas entre 330 y 340 Kelvin. Se realiza la comparación de dos métodos de destilación, como es la destilación extractiva, que consiste en agregar un disolvente para poder separar la mezcla azeotrópica y de este modo poder destilarla. Y la destilación por cambio de presión, que es que es sometido pues esta mezcla a diferentes tipos de presión y así poder separar y no es necesario utilizar solventes. En este caso se utilizó el solvente dimetilsulfóxido de MCO para la simulación de estas dos destilaciones que se usó en las torres de destilación utilizando el método de simulación Aspen Plus. Bueno, el diagrama ternario en el cual se ve la destilación extractiva, por lo que ya entran los tres componentes, que son la mezcla azeotrópica, sería la acetona y el cloroformo. Entonces podemos ver en el punto cuando están a 429,88 grados Kelvin, ese es el punto donde está la mezcla azeotrópica y en ese punto es donde se ingresa el disolvente que de MCO, ahí es donde se empieza a ingresar. Entonces, para leer qué compone, eh, como qué fracción molar existente de cloroformo de acetona hay en el momento de agregar el disolvente, para leer la acetona, miramos las diagonales paralelas con respecto al disolvente. Entonces, respecto a ese punto, nos bajamos por esa diagonal y nos da como 0,3. Entonces, hay 0,3 fracción molar de acetona y el cloroformo, si lo leemos sobre la línea, pues porque en ese punto es donde se encuentra. Entonces, hay 0,7 de cloroformo. Esa es la composición molar a la cual se empieza a ingresar el disolvente. Ya el disolvente lo que hace es empezar a bajar hasta que haya un 0% eh, de, como de acetona o cloroformo para que empiece a separar la mezcla. Entonces, pues ese es el diagrama ternario donde podemos evidenciar en qué momento se agrega, en qué momento, en qué composición se agrega el disolvente de MCO. Y bueno, como ejemplos de solventes en diferentes mezclas, tenemos que para separar una mezcla de benceno y ciclohexano es posible utilizar la anilina. Para una mezcla agua-etanol se puede utilizar etilglicol o propilenglicol. Y Y para, para, y para una mezcla de N-pentano con tolueno, se utiliza el solvente fenol. Para la mezcla etanol-agua, también podemos utilizar propilenglicol. Y para como último, para una mezcla de benceno y ciclohexeno, utilizamos para separar el disolvente también propilenglicol. Bueno, ahora seguimos al entorno de la simulación.
Entonces aquí tanto para la destilación extractiva como la de cambio de presión se implementaron las columnas con un condensador parcial, ya que se buscaba principalmente obtener una mezcla de líquido-vapor en equilibrio y no que todo el vapor a la salida fuera condensado, como ocurre en el caso del condensador total. Bueno, tanto para la destilación extractiva como la de cambio de presión, se utilizó el método riguroso de Rad-Frank y el modelo de Uniquac. En cuanto a la destilación extractiva, el sistema pues requiere de dos columnas para producir dos flujos de productos ricos en los dos componentes claves, los cuales son acetona y cloroformo. Bueno, en cuanto a la destilación extractiva, esta pues usa un solvente mayor de punto de ebullición, que en este caso es el dimetil sulfoxido. Sus abreviaturas son DMSO. Bueno, este es esencialmente puro y se alimenta en la parte superior de la columna para absorber uno de los compuestos claves de la alimentación fresca binaria, que en este caso sería el cloroformo. El otro componente clave, que en este caso sería la acetona, pasa como una corriente de destilado de alta pureza, y en la corriente de fondos tenemos un mayor contenido del disolvente y el cloroformo y muy poca cantidad de acetona. Bueno, aquí se busca principalmente una alta pureza de destilado en moles de acetona en la columna de extracción, y en los fondos se busca una mezcla de cloroformo y DMSO en gran cantidad para que se pueda separar fácilmente en la columna de recuperación. Cabe recalcar que la adición del solvente afecta pues al consumo de energía, y por otra parte también afecta la inversión capital debido a su selectividad, capacidad y los puntos de ebullición. Bueno, en cuanto a la columna de recuperación, como observamos aquí, el cloroformo sale por el destilado y el DMSO en los fondos, el cual se recicla nuevamente a la columna de extracción. Bueno, para la columna de extracción se usó un número de 22 etapas, y el disolvente, el cual es el DMSO, se alimentó en la etapa 4 y la mezcla de alimentación fresca en la etapa 10. En cuanto a la columna de recuperación, se usaron dos etapas, donde la corriente de fondos de la columna de extracción se alimenta en la etapa 6. Bueno, para este proceso, la presión es la misma para las dos columnas, y en cuanto a las relaciones de flujo, de reflujos, estas son pequeñas y por ende las separaciones van a ser más fáciles, requiriendo menos etapas. Bueno, como podemos observar en los fondos de la columna de recuperación, se hace uso de un calentador, pues este se hace con el fin de enfriar el solvente para que se pueda ingresar nuevamente a la columna extractiva. En cuanto a los resultados, podemos ver que en la columna de extracción eh, resultó una mayor cantidad de acetona con un alto grado de pureza, siendo este de 0.99. También podemos observar que en la columna de recuperación eh, se logró un alto grado de pureza también para el cloroformo, siendo este también de alto grado de purificación. Bueno, ahora pasamos a la destilación azeotrópica con cambio de presión. Bueno, principalmente este no requiere una adición de un tercer componente y se utilizan dos columnas que funcionan a presiones diferentes. Bueno, en este la corriente de los productos pues producen con alta pureza en un extremo de la columna, y la corriente de residuos se produce en el otro extremo con composiciones cercanas a los dos azeótropos. Bueno, esto resulta ser beneficioso económicamente cuando los cambios de la presión cambian la composición del azeótropo. Es decir, entre mayor sea el desplazamiento, menor será la tasa de reflujo requerida y la energía de los rehervidores. Bueno, para este caso se tiene un sistema de máxima ebullición
y por ende la corriente de residuos se recicla. Para la selección de las presiones en las columnas, pues estas dependen del efecto de la presión en los dos azeótropos. Es decir, en cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor será el cambio de la composición azeotrópica y se requerirán menores caudales de reciclado y consumo de energía. Em, este, este proceso se caracteriza por ser eh, una separación difícil, por lo que se requerirá mayor cantidad de etapas y altas relaciones de reflujo, lo cual son desfavorables económicamente. Como podemos observar, en el primer equipo tenemos una columna de alta presión, la cual es de 10 atmósferas, donde el destilado es acetona con alta pureza y los fondos tienen un mayor contenido de cloroformo y un poco de acetona, los cuales se van a alimentar a la columna de baja presión. Para que la corriente de los fondos pueda ingresar a la columna de baja presión, tenemos que añadir una válvula de alivio. Esta cumple una función principal, la cual es regular y controlar la presión, donde se requiere que esta disminuya a 0,77 para que pueda ingresar a la segunda columna. Bueno, es importante recalcar que la válvula se implementó de forma diabática para que solo exista el cambio de presión con un valor específico de salida. Después se observa la columna de baja presión, la cual produce cloroformo de alta pureza en el destilado, y para los fondos, pues se busca que esta corriente se alimente nuevamente a la columna de alta presión, lo cual se denomina como recirculación. Debido a que esta columna de baja presión sale a 0,77 atmósferas, se hace el uso de una bomba, la cual contiene un controlador de presión en la entrada. Bueno, en este se busca que aumente la presión a 10 atmósferas para que la corriente pueda recircular satisfactoriamente y entrar a la columna eh, de alta presión. Bueno, en cuanto a la separación de baja presión, bueno, esta es fácil por lo que se tienen 22 etapas y en la columna de alta presión se tienen 56. Ambas relaciones de reflujo son muy grandes, como se mencionó anteriormente, y por lo tanto la entrada de calor en la columna de baja presión es menor a la de alta presión. Bueno, es importante mencionar que una de las características importantes de este tipo de destilación es la integración térmica. Debido a que estas operan a presiones diferentes, también van a tener temperaturas diferentes. Por lo tanto, con un alto diferencial de temperatura, se va a obtener un área de transferencia de calor razonable. Debido a que las funciones térmicas pues están equilibradas, no va a ser necesario requerir un condensador auxiliar ni un rehervidor. Bueno, en cuanto a los resultados, podemos observar que efectivamente en la columna de alta presión se tendrá un alto grado de pureza de acetona con poco contenido de cloroformo. No se va a tener nada de MSO, ya que como se mencionó anteriormente, este no se adiciona. En cuanto a la columna de baja presión, se observa que el cloroformo sale en destilado con alto grado de pureza, sale un poco de acetona y no sale nada de MSO. Para las comparaciones, tenemos que la destilación de cambio de presión pues requiere de un mayor número de etapas que la extractiva y pues por lo tanto requerirá menos entrada de energía y se obtiene una mayor pureza. También las diferencias de temperatura entre las columnas permite la integración de calor, lo que reduce los costos de energía. En general, pues la destilación por cambio de presión pues es benéfico económicamente en comparación con la destilación extractiva.
También es importante decir que la destilación azeotrópica por cambio de presión pues es más cara que la separación por destilación extractiva en cuanto a consumo de energía y económicamente. Sin embargo, pues con la destilación azeotrópica por cambio de presión se evita la contaminación de productos ya que no se agrega pues ningún disolvente. Bueno, muchas gracias por su atención.